señora alcaldesa Ana Aurora Kobayashi, señores regidores, señores vecinos, señores periodistas, colegas de la defensa. En representación de mis patrocinados, la señora alcaldesa Ana Aurora Kobayashi y el señor Julio Ernesto Riquelme Vilca, al amparo establecido en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Municipalidades, vengo a ejercer su derecho de defensa consagrado en esta norma fundamental. En primer lugar, antes de entrar al análisis de los descargos que voy a hacer en forma oral y que estaré ingresando posteriormente a la municipalidad, mis descargos son en forma oral, quiero precisar, debo señalar lo que ha establecido el Jurado Nacional de Elecciones en el punto 8 y punto 9 en la resolución 1174-2016, en la cual declara nulo el acuerdo de Consejo 042. Dice que el órgano de primera instancia, el Consejo Municipal, tiene la obligación de dirigir e impulsar de oficio los procedimientos. Y en el punto 9 dice que se han violentado los principios de impulso de oficio y verdad material. Con el respeto que se merecen los 4 magistrados, el Jurado Nacional de Elecciones en este extremo está equivocado. El artículo 23 de la Ley Orgánica de Municipalidades señala que cualquier vecino puede solicitar la vacancia del cargo de alcalde o regidor. Su pedido debe estar debidamente fundamentado y probado con la correspondiente documentación que demuestre la causal de vacancia. A quien corresponde acreditar la causal de vacancia es al peticionante, no al Consejo Municipal ni a la municipalidad. Quien alega un hecho tiene que probarlo. Y el Jurado Nacional de Elecciones está haciendo una equivocación y desnaturalizando la Ley Orgánica de Municipalidades y aplicando la Ley del Procedimiento Administrativo. Entre la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley del Procedimiento Administrativo prima la Ley Orgánica de Municipalidades. La Ley Especial prima sobre la Ley General. Y la Ley Especial dice que corresponde al peticionante demostrar la causal de vacancia. Pues bien, ¿cuál es la cuestión en discusión? La cuestión en discusión es establecer si mis patrocinados y ambos de mis patrocinados están incursos en la causal establecida en el numeral 9 del artículo 22, concordante con el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades. El artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades señala no pueden contratar, rematar obras, servicios públicos municipales ni adquirir sus bienes en forma directa o interpósita persona el alcalde de los regidores. A partir de la resolución de Gregorio Albarracín Yanchipa de Tacna, el Jurado Nacional de Elecciones hace una interpretación más extensiva y incluye la causal de vacancia en todo tipo de contratos. Sin embargo, el artículo 188 y 196 del Código Procesal Civil, norma aplicable para el Jurado Nacional de Elecciones, no para la instancia municipal. En la instancia municipal se aplica la ley del procedimiento administrativo y en sede del Jurado Nacional de Elecciones se aplica el Código Procesal Civil porque es un órgano jurisdiccional. Quien alega un hecho tiene que probarlo. El artículo 188 y 196 del Jurado del Código Procesal Civil señala que la carga de la prueba corresponde a quien alega un hecho y a quien sostiene que se ha violentado la Ley Orgánica de Municipalidades. Como se ha referido, el Jurado Nacional de Elecciones ha hecho un análisis sistemático después de idas y de venidas en lo que se refiere al artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Y en la resolución 073-2010 de fecha 10 de febrero del 2010 ha establecido algunos requisitos. El primero de ellos, la existencia de un contrato en el sentido amplio del término, con la excepción del contrato de trabajo por el cual se afecte de algún modo el bien municipal. Nótese que aquí no estamos hablando del contrato que tiene el doctor César Alayo y el trabajador de la municipalidad, que sí está aprobado. Estamos hablando
de la causal de vacancia que se atribuye a mi patrocinada, que si en base a ese contrato ha utilizado a esta persona, al asesor legal y al trabajador de la municipalidad. Porque la defensa de mi patrocinada ha señalado, y como se ha referido, es de que ha tenido un contrato particular con esta persona. Consecuencia, el contrato del doctor César Alayo está aprobado. Existe, ¿no? Pues eso no lo vamos a discutir. Ni voy a entrar al tema de que si cumplió sus labores de forma eficiente o no cumplió sus labores de forma eficiente. Eso no es materia de tema. Eso no es materia de discusión el día de hoy en el tema de la vacancia invocada. Se acredita la intervención en calidad de adquiriente o transferente con interés directo de la alcaldesa o el teniente alcalde. Y si existe un conflicto de intereses entre el interés público y el interés privado. ¿Cuáles son los tres hechos que se atribuyen a mis patrocinados? En primer lugar, a mi patrocinada haberse beneficiado del servicio de asesor externo de la Procuraduría Pública Municipal de César Alayo Ramos y el servicio del trabajador municipal contratado por servicio de terceros, Carlos Eduardo Moisés La Rosa, personal de la Procuraduría Pública Municipal, para su defensa en la investigación fiscal contenido en el caso 342-2015. Y el segundo punto, que el doctor César Augusto Alayo hizo la defensa en el expediente J-2015-170, pedido de vacancia que se dio ante el Consejo Municipal, y en tercer punto el expediente J-2015-221, de pedido de vacancia que se dio ante el Consejo Municipal. En consecuencia, estamos hablando de tres hechos fundamentales. El primero de ellos, referente al caso 342-2015, al cual ya se ha hecho referencia, donde efectivamente el doctor César Augusto Alayo se apersona al proceso, pero sin embargo se apersona porque ha celebrado un contrato en forma verbal con la señora alcaldesa al amparo lo establecido en el artículo 1764 del Código Civil, que es la locación de servicios. En la locación de servicios no existe subordinación. En la locación de servicios se le permite a la autoridad incluso poder contratar los servicios del asesor legal externo por un tema distinto al cual es materia de su contratación. Los asesores legales externos de una municipalidad, y eso lo vamos a ver la jurisprudencia al final, no están sujetos en forma definitiva y permanente a una institución pública. Es un contrato de locación de servicios, y al ser contrato de locación de servicios se rige por el Código Civil. Y en consecuencia, si se rige por el Código Civil, solamente está sujeto a lo que es materia de contratación. No es un contrato laboral, no existe subordinación ni dependencia. Al no existir subordinación ni dependencia, conforme a la jurisprudencia del jurado específica del Jurado Nacional de Elecciones, los alcaldes y los regidores están en la libre disponibilidad de contratar al abogado de su elección para que lo puedan patrocinar causas particulares, sí. En consecuencia, esto está plenamente demostrado en autos. El OCE, en la opinión 142 sobre la contratación de locación de servicios no personales y contratación administrativa, señala la existencia del vínculo de subordinación determina una relación laboral y consecuentemente la existencia de un contrato de trabajo, mientras que la ausencia de dicho vínculo determina la existencia de un vínculo de carácter civil. Una persona que trabaja bajo la modalidad de contrato de locación de servicios ¿tiene una dependencia de carácter laboral? No. Tiene una dependencia de carácter civil, pero no tiene subordinación, no marca tarjeta, no marca asistencia, está en función al trabajo que desarrolla, no hay dependencia, no hay subordinación. En consecuencia, son diferentes los conceptos entre el contrato administrativo y el contrato civil, y el contrato civil se rige por el Código Civil. Como tal, el apersonamiento del doctor César Alayo ante
la carpeta fiscal 342-2015 no tiene nada de irregular. No tiene nada de irregular porque es una relación contractual, aparte de su relación contractual civil que tiene con la municipalidad, es una relación contractual que tuvo con la alcaldesa para poder ejercer su defensa. En el caso del señor Carlos Eduardo Moisés La Rosa Minaya, el doctor César Alayo lo designa a la persona que podía recoger las notificaciones, pero esta persona tampoco tiene una dependencia laboral directa de la municipalidad y en consecuencia no se ha demostrado que haya un aprovechamiento de parte de mi patrocinada en ese sentido. En lo que se refiere al caso número 2 del expediente 2015-170, de igual manera, en la sesión de consejo, el doctor César Alayo hizo la defensa correspondiente. Esta defensa correspondiente está prohibida para que pueda ejercer la profesión. No. Se ha mencionado que existe un documento firmado por el doctor César Alayo con membrete de la municipalidad y sello de asesor legal externo. Separemos los conceptos. Asumamos que eso es así. Correcto. Como se manifestaba. ¿Correcto? Muy bien. El que una persona firme con un sello de un cargo que en ese momento no está ejerciendo y utilice un membrete es causal de vacancia conforme al artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades. No. La Ley Orgánica de Municipalidades no pueden contratar, rematar obras, servicios públicos municipales ni adquirir sus bienes en forma directa o por interposta de la persona. Perdón, yo no los he interrumpido, colegas. Entonces, también se ha mencionado que patrocinada se acogió a la ordenanza municipal 016 y en 2015 el señor secretario general ha emitido el informe correspondiente que patrocinada y el teniente alcalde se han acogido a esta ordenanza y eso ha sido materia de discusión y materia de informe oral ante el Jurado Nacional de Elecciones. El tercer hecho es el expediente 221-2015 del Jurado Nacional de Elecciones, donde el doctor César Augusto Alayo asumió la defensa y sustentación del informe oral en la sesión de consejo correspondiente. De igual manera, esto se encuentra regulado por el artículo 1764 del Código Civil, en el cual el señor César Alayo informa ante el Consejo Municipal. El doctor César Alayo ha presentado una carta 001-2016 de fecha 1 de diciembre de 2016 dirigida al Consejo Municipal, referencia a resolución 1174-2016, que de los recibos honorarios número 58 emitidos por mi persona y en mi condición de abogado de doña Aurora Guayabashi de Muro constituyen evidencia del pago de mis honorarios profesionales por los servicios prestados en su defensa ante el Ministerio Público, la carpeta fiscal 018-2015 y 033-2015. Por los servicios profesionales también incluye el pago por el patrocinio a los señores regidores en las investigaciones fiscales antes citadas, incluidos el teniente alcalde Ernesto Julio Riquelme Vilca, por encargo de doña Aurora Kobayashi de Muro, por tratarse de los mismos hechos. Que como consecuencia de las denuncias ante el Ministerio Público, tanto la alcaldesa y los regidores citados, diciendo que eran efectos colaterales, si bien es cierto, en los recibos dice por patrocinio ante el Ministerio Público y efectos colaterales han sido los dos pedidos de vacancia, el
el doctor César Alayo dice que como consecuencia de la denuncia del Ministerio Público, tanto con la alcaldesa y los regidores citados, diciendo que eran efectos colaterales de la defensa técnica asumida de doña Aurora Kobayashi Muro, no se generaron otros recibos por horarios profesionales por estos informes, los informes realizados ante el Consejo Municipal en los dos procesos que se siguieron, el expediente 170 y el expediente 221 del 2015. Y los recibos por horarios profesionales 49 y 58 que adjunto a la presente. Es decir, el propio profesional está haciendo la aclaración correspondiente a los recibos de honorarios profesionales. Se ha dicho que las fechas de los recibos no pueden coincidir con las fechas que se llevaron a cabo en la sesión del Consejo. Cierto, pero yo emito mi recibo porque hoy día los recibos son electrónicos. Evito mi recibo cuando se me cancela el monto total. No es como antes, que uno podía emitir los recibos en el momento que era conveniente. Ahora, porque la SUNAT nos emite el recibo, un recibo de SUNAT necesita ser legalizado, certificado, verificado, ¿no? O todos emitimos recibos, por lo menos yo soy un proveedor del Estado, emito recibo de honorarios profesionales permanentemente. Y para emitir un recibo de honorarios profesionales le pido su RUC a la persona correspondiente, me dicta su RUC, entramos al sistema de SUNAT y SUNAT nos emite el recibo y ni siquiera necesita estar firmado por uno. Antes necesitaba estar firmado por uno y se le entrega. Y eso es suficiente. E incluso, caso de los que tenemos, como en el caso nuestro que tenemos clientes en provincia, se los enviamos por correo electrónico. Y se los enviamos por correo electrónico y ni siquiera está firmado, porque lo ha emitido la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Esos recibos producen certeza y convicción. El tercer caso, en consecuencia, es un caso referente al expediente 221-2015 que se vio ante el Consejo Municipal, donde el doctor César Alayo hizo el informe oral. Pues bien, vayamos, todo respeto, colegas, yo no lo siento. Respeto para... Doctor, disculpe, doctores, abogados del ciudadano Euclides González se le llama al orden, de lo contrario se les invitará a retirarse. Muchas gracias. Continúe, doctor Castiglione. Los argumentos se exponen, no se imponen. Bien. Análisis sistemático en relación a lo que ha establecido el Jurado Nacional de Elecciones. Si existe un contrato, sí existe un contrato. Mi patrocinada lo ha reconocido, el señor doctor César Alayo lo ha reconocido. Los contratos tienen que ser escritos, no. El Jurado Nacional de Elecciones en la resolución 171 ha dicho cualquiera fuese su naturaleza. Yo subo a un micro, pago mi pasaje, me dan el boleto de 50 céntimos. ¿Estoy firmando un contrato? ¿Estoy firmando un contrato? Sí, porque es una prestación. Yo estoy acertando la oferta del precio y por esa oferta le estoy pagando. Eso es un contrato. En consecuencia, necesita que tenga la forma absolemitatem, como decimos los abogados. ¿No? Sí, hay una relación contractual en la cual la señora alcaldesa contrató los servicios del doctor César Alayo de forma particular. Se acredita la intervención de la alcaldesa que tenga interés directo en beneficiarse en el contrato sobre un tema, una relación laboral con el asesor laboral externo. No está demostrado que existe intervención sobre el interés propio. ¿Qué cosa es el interés propio? El interés propio es cuando la alcaldesa hubiera suscrito un contrato con su empresa. Ese es el interés propio. O con una empresa de un familiar. Entonces ese es el interés propio, que pueda beneficiarle. Y tercero, si existe un conflicto de intereses.
El conflicto de intereses está cuando se privilegia el interés privado frente al interés público. ¿Se ha utilizado dinero de la municipalidad para pagar los honorarios del doctor César Alayo por las defensas asumidas? No. ¿Se han girado recibos por honorarios profesionales de parte del profesional? Se podrán cuestionar los recibos honorarios y todo lo demás, pero se han girado recibos por honorarios profesionales, se ha pagado el servicio. Y al haberse pagado el servicio, el dinero no ha salido de las arcas municipales. Decir lo contrario es una especulación muy grave. En conclusión, de los hechos expuestos no está demostrado la causal de vacancia en los 3 puntos de análisis del Jurado Nacional de Elecciones. La intervención de la extensión del contrato, sí. La intervención directa de mi patrocinada con una relación de cercanía que le beneficie a ella, donde esté detrimento de por medio el patrimonio municipal, no. Y el conflicto de intereses tampoco. El conflicto de intereses es beneficiarse de los caudales públicos en beneficio personal, valga la redundancia, o de un tercero vinculado a ella. De los documentos solicitados por el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones solicitó el original y la copia certificada de todos los contratos suscritos entre la Municipalidad y César Augusto Alayo Ramos durante la gestión municipal y los demás documentos y todos los demás documentos que sean pertinentes. Pues bien, ¿qué documentos se han acompañado? El oficio 6519-2016, mediante el cual se devuelve el expediente J-2016 al Consejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Huaral sobre el procedimiento declaratorio de vacancia. El informe 1032 de la Subgerencia de Recursos Humanos y del Subgerente de Recursos Humanos a Beatriz Carolina Rodríguez, al Secretario General Jimmy Jesús Lazama Lizarte, que contiene la información relativa a todos los contratos suscritos entre la Municipalidad y los señores César Augusto Alayo Ramos y Carlos Eduardo Moisés La Rosa Minaya, porque no está en discusión esos contratos. En todo caso está en discusión si es que, aprovechando esa relación contractual, mi patrocinada se benefició. No están en discusión esos contratos, son cosas distintas. Hay una línea muy fina que los separa el uno con el otro. El informe de referencia contiene a su vez el informe 781-2016 de fecha 2 de septiembre de 2016. El informe 781 señala que Carlos Eduardo Moisés La Rosa Minaya, encargado del escalafón, ha suscrito con la Municipalidad los siguientes documentos: contrato administrativo de servicios 005-2015, adenda 001 del contrato CAS 005-2015, adenda número 002 del contrato CAS 2015. El informe 781 señala que César Augusto Alayo Ramos no registra en la Subgerencia de Recursos Humanos como trabajador bajo el decreto legislativo 276, 728 o 1057. No es trabajador de la Municipalidad Provincial de Huaral. El informe 2771 de la Subgerencia de Logística, Control Patrimonial y Maestranza, Milo Antonio Rojas Díaz, al Secretario General Jimmy Jesús Lezama Lizarte. El informe de referencia remite copias certificadas de los contratos suscritos entre la Municipalidad y César Augusto Alayo Ramos como proveedor. Contrato 030, contrato de locación de servicios. El informe de referencia remite la información de Carlos Eduardo La Rosa Minaya y los servicios prestados como locación de servicios y orden de servicios correspondientes. El informe adjunta copia de los expedientes de contratación y proveedor César Augusto Alayo Ramos con sus anexos correspondientes. El informe 318-2016 de la Subgerente de Tesorería Cristian Fernando Lizano Chero, al Secretario General Jimmy Jesús Lizano Lizarte, y adjunta los siguientes documentos: memorándum 893-2016 del 31 de octubre de 2016. El informe de referencia remite el reporte de contrataciones de pago registrados ante el CIAP, emitidos a Carlos Eduardo Moisés La Rosa Minaya en el año 2015 a 2016. Doctor, a ver, un momento, por favor. El honorable consejo merece respeto. Voy a comunicarle al doctor Castiglioni que le queda 1 minuto para concluir su alocución. Señor, es una identidad.
A ver, doctor, disculpe, no hay debate, estamos en los informes orales. Usted, en su momento de que se le haga uso de la palabra, por favor, va a concluir el doctor, un minuto, por favor. A ver, señores, ustedes han estado interrumpiendo la locución del doctor y se les ha llamado, por favor. Le vuelvo. Continúe, doctor, por favor, un minuto, falta un minuto. Los demás informes presentados. Voy a tener mi derecho a réplica cuando voy a hacer mi sola jurisprudencia. A los distinguidos colegas, con todo cariño, no griten, mejoren su argumento. Gracias, señora alcaldesa. Gracias, señor regidor. Se le concede el derecho a dúplica al abogado Julio César Castillo Inquilino, patrocinante de la alcaldesa y el primer regidor, por un espacio de 5 minutos. Por equidad se le comunicará un minuto antes del término. Se ha dicho que el pedido de vacancia es político y jurídico. Entonces, si es político, estamos discutiendo argumentos políticos. Yo no soy político. Mi posición es jurídica. Y no voy a discutir sus argumentos políticos. No es el escenario de posición, es estrictamente jurídica. Lamento las versiones expuestas por mi colega, que no puede mentir, que no puede manipular, que no puede cometer un delito. Quisiera saber que nos diga qué delito se ha cometido, que no se puede sorprender. Se ha hecho mención a la ley 27.588, ley que establece la prohibición e incompatibilidad de funcionarios y servidores públicos, así como las personas que prestan servicios al Estado. Modalidad contractual en su artículo 1, donde están así como los asesores, el punto 1 del artículo 1 de la ley. Es decir, se refiere esta ley a los asesores de planta. Hay asesores de planta y hay asesores externos que están bajo la locación de servicios. Y entonces a los asesores de planta, porque tienen un horario, ingresan con marcan tarjeta, tienen labores permanentes, están prohibidos de ejercer la función de abogados o asesores en cualquier momento. Sí, pero por supuesto, porque son de planta, son asesores pero son de planta, ¿correcto? Existen asesores de planta en todas las instituciones públicas. Y el decreto 019, impedimentos aplicables a asesores y servidores, y se están prohibidos durante la existencia del mismo. Ok, el reglamento se refiere a eso, pero se refiere a los asesores que existen dentro de las instituciones públicas y más no a los asesores que están bajo la modalidad de alocación de servicio, argumento que no hemos escuchado en ningún momento y que se rigen por el Código Civil. El Jurado Nacional de Elecciones, siendo que mi defensa es jurídica, el Jurado Nacional de Elecciones en la resolución 617-2012 señala lo siguiente en el punto final. En todo caso, luego de evaluar nuevamente, y este documento se considera, lo que se ha presentado, no es un conflicto de intereses en que el actual actúa como persona natural y como funcionario público, privilegiando su interés privado en desmedro del interés público, sino que la contratación no se efectúa en su beneficio personal, máxime cuando cuenta con la aprobación de las otras áreas correspondientes. El Jurado Nacional de Elecciones, en la resolución 1036-2012, señala lo siguiente: por tales motivos, este órgano colegiado concluye que no concurre la causal declaratoria de vacancia prevista en el artículo 22, numeral 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades en el presente caso, toda vez que no se evidencia la existencia de un conflicto de intereses ni que dicho contrato haya sido suscrito con la única finalidad de proveer al alcalde de la inmediata defensa legal respecto de las investigaciones y procesos persistentes. Tanto así que el alcalde, con posterioridad a la suscripción del contrato, solicita la opinión legal respectiva si se puede acogerse a la defensa. El Jurado Nacional de Elecciones, en la resolución 063-2013,
del 24 de enero del 2013 señala lo siguiente: puesto que se basan en meras especulaciones y conjeturas, máxime si el alcalde tiene la libertad para escoger al abogado que estime conveniente para que asuma su defensa en causas particulares. La declaratoria de vacancia, al tratarse de una sanción en el caso de infracción y la restricción en las contrataciones, debe encontrarse clara y documentadamente acreditada, lo cual no ocurre en el presente caso, en que el alcalde ha ejercido su derecho a la autonomía privada de escoger el abogado de su preferencia y no se ha probado que haya sido denunciado el que haya pagado los servicios profesionales del abogado David Eduardo Nolasco Rebello para su defensa en causas personales del alcalde. Por tales motivos, el recurso de apelación debe ser desestimado. Doctor Estigloni, la respuesta tiene un minuto. Termino. Por estas consideraciones, señores miembros de este ilustre Consejo Municipal, por la majestad de la ley y el derecho, vengo a solicitar muy respetuosamente se sirva a declarar improcedente el pedido de vacancia solicitado en contra de mis patrocinados. Gracias.